La Biblia enseña que no hay, dice aquí Romanos 3:10, y está citando el Salmo 14:1-3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Y Efesios 3:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Tú habías escuchado eso antes? ¿Sabes que Dios tiene ira y siente ira contra ti, que eres un pecador? Pero yo he escuchado que Dios es un Dios de amor. ¿Dios se llena de ira? Sí, así lo dice la Biblia. Y también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él, que creó los cielos y la tierra, estableció un código moral, y el que transgrede su código moral, la paga de ese pecado, la justa paga de ese pecado es la muerte. No hay manera de sustituirla. Si aquí tú en los Estados Unidos vas por uno de las autopistas y excedes el límite de velocidad de 70 millas y te agarra un policía, vas a recibir un ticket. Eso es lo que está establecido en la ley. Y si el policía te coloca tu ticket porque tú ciertamente habías excedido el límite de velocidad, eso es lo justo, porque es lo que estaba establecido. En el código moral de Dios, la paga del pecado o el castigo por pecar se paga con la muerte. Y la muerte no física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. La redención es en Cristo. Y aquí tenemos Romanos 3:21-28, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios aparte de la ley? Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Quién no ha pecado? Que lance la primera piedra. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que la única manera de alcanzar la salvación y la redención es por medio de la fe, y la fe en Cristo Jesús, que es quien logró la propiciación. Y ya vamos a ver esos temas.
¿verdad? La propiciación del pecador, y es la fe en su sangre la que nos permite ser justificados delante de Dios, no por medio de nuestras obras, no por medio de nuestro conocimiento, no por medio de nada que nosotros podamos hacer, sino por medio de lo que Cristo hizo. Sin embargo, hay otros que piensan que Jesús vino, que Dios, siguen con este pensamiento de que Dios siempre quiso perdonar al pecador, y entonces dicen que no es solo la ley, sino es que Jesucristo vino al mundo a enseñar. Por eso le decían Raboni, maestro. Él vino a enseñar cómo nosotros podíamos nosotros mismos alcanzar la salvación. Eso es lo que enseñan algunos. Y aquí, por esta razón, en Mateo 16, 13, se recuerdan que estaba el Señor Jesucristo, le preguntó a sus discípulos. Dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo, ok, eso es lo que opina la gente. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, la respuesta a esa pregunta no solo era para los discípulos, esa pregunta es para ti y para mí en el día de hoy. ¿Quién dices tú que era Jesucristo? Y la respuesta a esa pregunta tiene un impacto en la eternidad. Dependiendo de cómo tú respondes esa pregunta, los efectos de tu respuesta tienen impactos eternos en tu vida. Y la respuesta no depende de tu inteligencia, de cuántos títulos universitarios tienes, no depende de tu capacidad intelectual. Al igual que el apóstol Pedro, que era un simple pescador sin educación, la respuesta tiene que serte revelada a ti de manera personal por Dios. 1 Corintios 1, 18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay quienes escuchan una predicación o van a la iglesia y dicen, ¿qué locura es esta? ¿Qué hace esa gente perdiendo el tiempo un domingo? En vez de ir a la playa. Bueno, ahora está frío, no vale la pena ir a la playa. ¿Por qué no van a jugar, a ir a otro sitio, a hacer una parrilla? Pero solo a los creyentes estas palabras no son locura. El Señor no vino entonces a enseñar solamente. Él vino a salvar. En Él y por medio de Él es que obtenemos la redención. No hay otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es a través de mí. Las palabras de nuestro Señor.
Hechos 4, 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de nadie. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Fíjense entonces que el verso 7, que dice en quien, refiriéndose al amado del verso 6, dice alcanzamos redención, ¿verdad? En quien tenemos redención. ¿Y esa palabra qué es? Porque hemos escuchado, si tú has crecido en la iglesia, habrás escuchado esa palabra muchísimas veces. Y crees a lo mejor que sabes qué es. Y tienes un concepto de alguien que te dijo tu abuela o tu padre, o escuchaste al pastor de tu iglesia, pero ¿qué es la redención? Y es importante entonces que entendamos qué es esto. Y es importante primero que entendamos que la redención no es igual al perdón de pecados que aparece más adelante. No es exactamente igual como si fuera una ecuación, redención igual a perdón de pecado. No. La Real Academia Española dice que la redención es rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo mediante el pago de un precio. O el acto, el diccionario de la Biblia lo define como el acto legal de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Así que es importante que entendamos lo siguiente, y esto lo traje solo a manera de ilustración. La redención, hay tres partes involucradas. Está el amo, dueño o señor que tiene a la persona o a la cosa cautiva o esclavizada. Está la persona o cosa que puede ser objeto de redención o que se va a redimir, y está el redentor, que es el que paga el precio. Y por eso ven una flecha abajo que dice que paga el precio. Y es importante que recordemos, por eso lo puse en rojo, que la persona que está en esclavitud está en una situación gravosa, en una situación de absoluta miseria, como estaba el pueblo de Israel en Egipto, que eran esclavos, como están los venezolanos ahora, los que están allá en Venezuela sufriendo con dictadura que ha azotado el país por muchos años, y los venezolanos que están en otras partes del mundo, porque los que han salido de Venezuela también están sufriendo. Estás en una situación de miseria, una situación terrible, una situación no agradable para nada. Esa persona, como Job, ¿se acuerdan? Job había perdido absolutamente todo, sus hijos, sus bienes, todo. Y en algún momento él, tratando de buscar el porqué de las cosas y tratando de pedirle a Dios que le diera una audiencia para él poder expresarse delante de Dios, allá en el capítulo 19, el verso 25, en su miseria y en su tormento, Job logra tener un momento de luz dada por Dios. No nació de él, de su corazón y de su mente, y dijo: yo sé que mi Redentor vive. O sea, yo sé que hay alguien que me puede sacar de esta condición de miseria. Y hay 4 consideraciones que son importantes que tengamos claras acerca de la redención. La primera, entonces, es que la persona está en esclavitud y total miseria. La persona que está
o bajo el dominio de un amo, un dueño o un señor. La segunda cosa que es importante es que la persona o cosa no está en capacidad de pagar el precio. No lo puede hacer por sí misma. Por ejemplo, si tú tienes un mortgage, ¿verdad? Un crédito hipotecario. Tu casa, aunque tú la disfrutas, le pertenece al banco o al lender. Hasta que tú no pagues el último dólar, esa casa legalmente no te pertenece. Y si tú no tienes el dinero para pagarla, tú no la puedes redimir, pasar completamente bajo tu propiedad. Necesita alguien tener el dinero suficiente para pagar el precio completo de lo que se debe en el mortgage, y le tienes que pedir al lender que te dé un payoff, ¿verdad? Para que te diga cuánto es el balance que se debe para tú pagar hasta el último centavo. Ahora, no cualquiera puede venir y pagar ese precio, aunque tenga el dinero. O sea, no puede venir alguien por ahí en la calle y pagar tu mortgage. Te puede dar el dinero a ti para que tú lo pagues, pero él no puede ir y mira, yo voy a pagar ese mortgage y me voy a quedar con la casa de Willy. No tiene el derecho. Solo alguien tiene el derecho de poder redimir esa deuda. Así que, y en la Biblia, los únicos redentores que vemos eran, según la ley dada por Dios, parientes cercanos. Tenía que ser un pariente cercano. Había un sistema así como la cebolla, que el pariente más cercano era el que podía redimir, y si no estaba ese, era el siguiente, y así iba en la familia hasta encontrar el pariente más cercano, que era la persona con el derecho para poder redimir. Y finalmente no se puede pagar cualquier precio. Yo no puedo ir y decirle a mi lender, mira, te voy a dar $15,000 aunque te debo 300,000. ¿Te parece? No, tienes que tener 300,000. No puede faltar ni un centavo para que esa casa finalmente, su título, pase 100% a tu propiedad y pueda ser redimida. Entonces la Biblia enseña que el pecador es un esclavo que está bajo el total dominio y miseria por parte de un amo que se llama Satanás y de otro amo que se llama el pecado. El pecado te domina al pecador. En el mismo Efesios 2, 1 al 3 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y tú dirás, yo nunca he querido tener nada que ver con movimientos satánicos. Pues déjame decirte que si tú eres un pecador que no ha rendido su vida a Cristo, aunque tú no lo sepas y de manera inconsciente, eres un títere de Satanás. Y él es quien mueve tu corazón a hacer cosas que a Dios no le agrada. Aquí dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, que dice, éramos objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. ¿El Dios de amor se llena de ira? Sí. La respuesta de la Biblia es sí. Se llena de ira contra el pecado y contra el pecador. He escuchado por ahí iglesias que enseñan que Dios detesta el pecado pero ama al pecador. Yo no he visto nunca en la Biblia que digan que el que termina en el infierno es el pecado. El que termina en el infierno es el pecador, es el transgresor.
En tal sentido, la redención es el pago de un rescate para liberar a alguien que está esclavizado por Satanás y por el pecado. Satanás y el pecado son los amos, dueños y señores de los pecadores. Cuando estás esclavizado por el pecado, haces cosas que no sabes, que a veces en tu mente quieres cambiar y no puedes. Si alguien está atado en el pecado del alcoholismo, quiere dejar de beber y no puede. Es algo más fuerte que él. O alguien está en el pecado, digamos, de la pornografía. Es algo más fuerte que no puede. Lo controla su mente. Tiene control sobre la persona. El que está en el pecado del adulterio, de tener relaciones extramatrimoniales. O relaciones que no agradan al Señor, como relaciones con el mismo sexo. El Señor está en contra de eso y son conductas que te están dañando a ti mismo, porque al final los psicólogos hablan de conductas autodestructivas. Entonces el pecado, esas son las más grandes. Y tú dices, bueno, yo no sufro de nada de eso. Pero a lo mejor tú luchas con la mentira. O a lo mejor tú luchas con la ira. Personas que no saben, están contentos y felices en su casa y quieren a sus hijos y de pronto arden en ira y le meten 4 gritos o le pegan. Y dices, mire, ¿cómo? Hacen unos picos emocionales que tú dices, ¿pero qué le pasa a esta persona? Y así tantas cosas. La situación del pecador entonces es gravosa, porque los que son esclavos de Satanás y el pecado viven vidas de miseria y no tienen paz. Estas personas no tienen paz. Ahora, el Redentor tiene que ser un pariente cercano, y ese pariente cercano es Cristo. Solo Cristo y el Padre quien lo envió, y el Espíritu Santo quien te revela al Hijo y te revela al Padre, y te revela este plan de redención. La luz del Evangelio ilumina tu vida. Solo es Cristo quien puede hacer la obra de despejar tu mente y puede pagar el precio necesario para hacerte libre del poder del pecado y de Satanás en tu vida. Justo y correcto, no puede ser cualquier precio. El precio justo y correcto, que el único precio que podía satisfacer los requisitos legales establecidos por Dios, es la sangre de un cordero sin mancha. Pero no un cordero animal, sino un cordero humano. ¿Verdad? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora eso nos lleva al segundo punto. Por su sangre, hablando del precio, la sangre de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando vemos en el Génesis el primer sacrificio que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron, el pecado original, el Señor los expulsó del jardín del Edén. Pero antes de expulsarlos, Dios mató a unos animales y con la piel de los animales le hizo vestido al hombre y a la mujer que no hubiesen podido sobrevivir físicamente fuera del jardín del Edén sin tener abrigo. Allí fue el primer sacrificio sustituto, porque unos animales murieron para darle vida a un par que había pecado contra Dios. Y luego vemos más adelante la ofrenda de Abel, que fue la ofrenda aceptada por Dios. La de Caín la rechazó, pero la de Abel la aceptó, ¿verdad? Y dice la palabra allí en Génesis 4:4 que Abel trajo como sacrificio los primogénitos más gordos de sus ovejas, los mejores. Allí vino un sacrificio. Y luego seguimos a Isaac, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Sabemos que antes de sacrificarlo allí en el altar apareció un carnero y el Señor le dijo a Abraham: no toques al muchacho. Y allí enseguida Jehová Jireh, Jehová el que provee, Jehová proveyó un carnero sustituto que
fue sacrificado en el lugar de Isaac. Y vemos que todo este sistema sacrificial que se establece con Moisés y la ley que el Señor le da a Moisés, establecido por Dios, y en todo lo que vemos es un principio sangriento. Un principio donde el único sacrificio que era acepto por Dios era el sacrificio de la sangre de un animal, un cordero sin mancha. Y era el único que el sumo sacerdote, una vez que se estableció el tabernáculo, podía entrar con la sangre de ese cordero en el lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados del propio sumo sacerdote y los pecados del pueblo. Ese es el sistema que se estableció. Ahora, en el tabernáculo solo se entraba una sola vez al año. Pero ahora en Cristo tenemos un nuevo sumo sacerdote que entró en ese lugar santísimo y permanece allí constantemente en el lugar santísimo real, no en la réplica que era el tabernáculo, sino el real, con la sangre de un cordero, no un cordero animal, sino con su propia sangre, para poder alcanzar la redención eterna del pueblo escogido por Dios. Por eso Hebreos 9:11 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay limpieza, no hay perdón de pecados. ¿Por qué yo no puedo ir al lender y pagarle con chapas de refresco mi mortgage? Tiene que ser dólares de verdad. No puede ser cualquier precio. Yo no puedo colocar el precio. El precio establecido para pagar esta deuda impagable por ti y por mí era el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:28, el Señor en la última cena dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, refiriéndose a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es que en la iglesia moderna no quieren hablar de la sangre de Cristo. Quieren hablar del Cristo resucitado, el que está arriba reinando, el que está intercediendo como sumo sacerdote a la diestra del Padre en favor tuyo y mío. Y todo eso es verdad, pero no hay una entrada en el lugar santísimo real si no hubiese sido por la cruz y por la sangre. Porque vivimos en una sociedad donde queremos hacer una dieta y rebajar sin dejar de comer. Queremos las cosas fáciles, todo fácil, pero para Dios no fue fácil. Él tuvo que sacrificar a su propio Hijo para salvarte a ti y a mí de la carga de nuestro pecado. Romanos 3:25, a quien Dios puso entonces como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Da sentido? No hay perdón de pecados y no hay expiación, es decir, purificación o limpieza de pecados, sino solo a través de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos lleva a hablar del perdón de pecados. ¿Por qué
Es un error si decimos redención por su sangre igual al perdón de pecados. No. ¿Por qué el apóstol Pablo introduce perdón de pecados después del concepto de redención? Porque es el primer paso en el proceso de redención. No hay manera de acercarnos al Padre en nuestros pecados, llenos de nuestra inmundicia moral y nuestra depravación. Teníamos que ser hechos limpios y no había manera de que nosotros pudiéramos limpiarnos a nosotros mismos a través de la obediencia de la ley o a través de hacer muchas buenas obras. Como dije antes, la redención no es igual al pecado. El perdón o justificación es solo el primer paso. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él, es decir, Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, el creyente, el pecador arrepentido, está conectado, injertado, usa la figura Pablo en Romanos, que es como una rama injertada en el tronco, está en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y fíjense ¿qué aparece de último? Redención. Entonces no hay santificación y redención sin perdón de pecados, y no hay perdón de pecados sin derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora, el perdón es una de las cosas más difíciles que nosotros encontramos en esta vida. Y es que nosotros, cuando ofendemos a alguien y le hacemos daño a alguien, enseguida esperamos que la persona nos perdone fácilmente. Pero si es tan fácil. Tú te das cuenta que es difícil el perdón cuando eres tú a quien te toca perdonar a otro que te ha ofendido. Es difícil. No está en nuestra naturaleza perdonar. A veces pensamos que hemos perdonado porque la mente del hombre funciona que esas cosas que le causan dolor las entierra en su inconsciente para no recordarlas más, porque allí, si salen a nuestro consciente, causan dolor, especialmente si las faltas han venido de alguien a quien tú amabas. Esas heridas del alma quedan allí en la mente, lo que hace es enterrarla y montarle una cantidad de palas, de cosas de este mundo, para ahogar ese sentimiento de dolor, de profundo dolor que causó el daño que te hizo alguien, o un ser, y especialmente si es un ser querido, o un ser a quien tú amabas y confiabas. Y frecuentemente encontramos que aunque hayan pasado muchos años, de pronto hay un evento, algo que surge que trae de vuelta esa emoción, ese sentimiento a tu consciente, y vuelves a sentir no solo el mismo dolor y sufrimiento que causó en su momento original, sino que genera la misma ira. Porque cuando alguien te ofende, lo que genera en nosotros es ira. Y nosotros, el ser humano, enseguida que es ofendido, lo que desea es una sed de venganza. Yo quiero ver a esta persona sufrir por lo que me ha hecho. Esa es nuestra naturaleza. Y no me miren con cara como que yo soy el único. Por otro lado, cuando somos sensibles a las ofensas o daños causados por otras personas, nosotros sentimos el peso de la culpa. Si nosotros somos los ofensores, sentimos una carga de culpa que llevamos allí constantemente, y son esas en nuestra conciencia que no permite que tengamos paz. Cuando uno está en pecado y sabe que ofende a Dios, hay algo internamente que Dios puso en cada ser humano, sea creyente o no, que se llama conciencia. Y eso te atormenta, te hace sentir miserable. Y tú tienes que hacer algo al respecto. Tenemos que tratar de ahogar esa conciencia y callar esa conciencia para justificarnos a nosotros mismos.
¿verdad? ¿Y cuál es la naturaleza humana? Lo que hace es mirar hacia los lados. Bueno, pero por lo menos yo no soy como mi vecino. O yo no soy como mi hermana o mi hermano. Y empiezo a buscar quienes están peor que yo. Ni se me ocurre mirar a los que están mejor que yo, porque eso me deprime más. Me hace sentir más miserable. Yo miro a los que están peor que yo. Y bueno, al menos siento el aliciente en mi conciencia de que hay personas peores que yo. ¿Verdad? Yo no caigo en drogas, yo no he hecho esto, no he hecho aquello, pero yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie. Lo que paso son 8 horas al día en videojuegos. O pegado a un celular. Yo soy bueno. Por lo menos yo no hago todas esas otras cosas. Y entonces tratamos de aturdir a veces nuestras mentes o justificarnos haciendo buenas obras. Y tú ves gente haciendo altruismo y haciendo buenas obras y quieren llevarle comida a los viejitos y a los hombres y a esto y a aquello. Pero ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por agradecimiento a un Dios que te perdonó sin tú merecerlo? ¿O lo haces para ganarte el favor de ese Dios? Y porque tú quieres alcanzar la salvación por tus propios medios, con tu propia teología. Pero también podemos echarle palas para ahogar a nuestra conciencia con mucho trabajo. Eres un workaholic y mucho trabajo, estoy ocupado. Y tú le preguntas a esa persona, ¿cómo estás? Oye, tengo mucho trabajo. Y pasan 2 meses, ¿cómo estás? Mucho trabajo. Y siempre están ahogados en trabajo porque necesitan aturdir su mente, porque no quieren pensar. En el momento que dejan un tiempo libre y de pensar, que no están bajo la adrenalina del mucho trabajo, empiezan a sentir el peso de su culpa y de su pecado. O le metes mucha dosis de televisión, mucha dosis de internet, mucha dosis de relaciones con otras personas y caes en promiscuidad, o mucha dosis de fiestas, de alcohol, de droga, todas ellas conductas autodestructivas. Pero la Biblia enseña que toda ofensa merece un castigo. Así que el perdón es una decisión legal de no retribuir la ofensa con el castigo merecido. Y esto es simplemente ilustrativo. Hay un ofensor, hay un ofendido y hay una ofensa. El ofensor se llena de culpa si es que no ha logrado totalmente anular su conciencia, si le queda algo de conciencia. El ofendido se carga de ira y de dolor. Y para que haya restitución en esa relación entre el ofensor y el ofendido, tiene que haber primero un arrepentimiento. Y esta persona de este lado, el ofendido, tiene que decidir perdonar. Y a veces el perdón no es solo contra otra persona. A veces tú eres las dos partes, el ofensor y el ofendido. Porque a veces has hecho cosas de las que tú te arrepientes, que sabes que tú mismo te hiciste daño y que causaste daños en tus seres queridos. Como una persona que de pronto cayó en el alcoholismo y con el alcoholismo perdió su matrimonio, golpeó a su esposa, golpeó a sus hijos, les hizo daño y ahora siente el peso de su culpa. Y a pesar de que su esposa y sus hijos lo perdonen y que sientan de pronto el perdón de Dios, no lo aceptan. Porque él necesita aceptar el perdón. Mientras más recta es una persona, es menos tolerante a los errores y las fallas de los demás. Cuando tú te crees que eres muy santo y muy elevado moralmente, entonces eres mucho más exigente e implacable con aquel que falla o comete errores. En tal sentido, podemos tener una idea de cuán difícil fue el perdón de los pecados para un Dios que, como dijo Roberto, es santo, santo, santo. Quizás esto, lo digo con temor y temblor también, ha sido lo más difícil que ha hecho Dios. Encontrar el perdón sin dejar de ser justo.
Era un dilema. Dios le dice a su pueblo escogido, Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. No solo por amor a ti, que nosotros estamos acostumbrados que el mundo gire alrededor nuestro. Dios borró nuestras rebeliones por amor a Él mismo. Y yo no me acordaré de tus pecados más. Tú peleas con una persona y te dice, sí, está bien, yo te perdono. Y a las 2 semanas, ¿te acuerdas lo que me hiciste? No perdonaste, está allí. No lo olvidaste y lo tienes ahí guardadito para sacárselo en cara otra vez. Cada vez que medio falle la persona. Dios no obra así. Dios dice, no me acuerdo de tus pecados más. Pero Dios no podía simplemente tomar la decisión de perdonar los pecados sin castigar la ofensa, porque eso atentaría contra su justicia. Y Dios es un Dios justo. Otro término que encontramos en la Biblia es la propiciación, una palabra de domingo, ¿verdad? Que es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Cuando tú has ofendido a una persona y esa persona está irada contigo y de pronto tú le pides perdón y de pronto la persona se calma, ¿verdad? Pero una cosa es que se calma y dice, ok, ya, te perdoné, pero no te quiero ver más nunca en la vida. Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios consiste en que te perdona y ahora obtiene su favor. Ahora te mira con agrado. Ahora tienes acceso a estar con Él, porque no solo olvidó lo que le hiciste, sino que ahora te muestra su favor y su favor está contigo. Así pues que el pecado encendió y enciende la justa ira de Dios contra los pecadores, todos. Por eso la Biblia habla de que los pecadores son hijos de ira. Al igual que Adán, nuestra naturaleza pecaminosa no nos hace huir de Dios. Cuando Adán pecó y Eva salieron a esconderse, huir de la presencia de Dios. El pecador siempre huye de Dios. No quiere saber de Dios, no quiere, si ven pasa que aquí hay una iglesia, pasa por la acera de enfrente. Porque se siente condenado, se siente que allí lo van a juzgar. Pero así que el arrepentimiento no es algo que nace naturalmente en el pecador. Ningún pecador se le ocurriría venir a Cristo para lograr el perdón de sus pecados. No le nace, lo que sale en la dirección contraria, como Jonás, ve a Nínive y se fue 180 grados al otro extremo. Así es la naturaleza del pecador. Por eso la salvación le pertenece al Señor, porque Él es quien toma la iniciativa. Él es quien regenera y cambia las almas para hacerla propicia, para venir a Cristo y buscar el perdón de sus pecados. Así que fue Dios quien tomó la iniciativa de apaciguar su ira. Él mismo tomó la iniciativa. Cuando uno es ofendido, uno espera que el ofensor venga a pedirle perdón, ¿verdad? No, Dios tomó la iniciativa y busca al pecador que Él eligió para Él apaciguar su propia ira y perdonar el pecado de aquellos a quienes Él escogió, aplicando el castigo que merecíamos. No solo Dios los perdono y ya, sino alguien tiene que pagar para que se haga justicia. Pero Él, toda la culpa y todo el castigo que merecíamos tú y yo, lo derramó sobre su propio Hijo. Y todo eso para limpiar a los pecadores de su pecado, borrar sus culpas, presentárselos a sí mismo puros y sin mancha, aplacando su ira y liberándonos de la esclavitud. Pagó el mortgage.
y esclavitud del pecado de Satanás mediante el pago del precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de su Hijo. Y en este acto de profundo amor lo hizo por pecadores que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y que predestinó para ser adoptados como sus hijos. ¡Wow! Ustedes pueden entender eso. Ustedes pueden palpar, aunque sea un poco, ese amor de Dios. Que tú, siendo el ofensor, en vez de tú ir a pedirle perdón, Él viene y te busca y pone en tu corazón el deseo de arrepentirte y de buscar el perdón de sus pecados, que para que pagaras el precio merecido que tú y yo nos merecíamos, Él sacrificó a su propio Hijo y pagó con el precio de su preciosa sangre por ti y para mí. Y no solo que estás perdonado, tu récord en el sistema judicial criminal del reino de los cielos han sido borrados y ya no tienes ningún récord negativo allá. No te dejo ahí, sino que dice: ahora tú eres mi hijo, tú eres mi hija y vas a estar en mi presencia eternamente. ¿Tú puedes imaginarte que un criminal que haya hecho algo a tu hijo, tú lo perdones, lo busques tú para perdonarlo en la cárcel, lo saques de la cárcel, pagas la recompensa para sacarlo de la cárcel? Tú pones el precio, la paga y te llevas a ese delincuente a tu casa a vivir y lo adoptas como tu hijo. Eso es lo que hizo Dios por aquellos a quien Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso lo hizo ¿por qué? Según las riquezas de su gracia. Esa gracia que nos habló Daniel en el verso 9, en el verso 6. Ahora el apóstol Pablo nos dice que esa gracia es rica, es abundante, es inagotable. Isaías 55, del 1 al 3 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, como dijimos antes, no hay redención de pecados, no hay redención sin perdón de pecados. Y no hay perdón de pecados sin propiciación, sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si tú primero no te convences de que tú eres un pecador miserable que merece toda la ira de Dios recaer sobre ti. Si no reconoces tu pecado y te crees que tú todavía eres muy bueno porque estás viendo a los de al lado, entonces no va a haber perdón de pecado en ti. El primer paso es reconocer que tú tienes una necesidad profunda de este perdón. Porque si no, la Biblia enseña que la condenación para ti y para tu alma es eterna. Pero no hay convencimiento de pecado si no te expones a la luz del Evangelio. Si tú no te expones al mensaje de la cruz y de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que de tal manera, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que se ha predicado aquí desde este micrófono el Evangelio de Cristo. Hoy es el día de reconocer que eres un pecador y que tus pecados te condenan justa y eternamente. Y hoy entonces es el día para que tú te arrepientas y reconozcas que en tu condición de pecado tú necesitas venir a este Cristo,
que derramó su sangre, su preciosa sangre. Él no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por amor al Padre, por amor a Él mismo, porque Él sabía la gloria que le esperaba después del acto en la cruz, y por amor a aquellos quienes el Padre le entregó a Él para que ni uno de ellos se pierda. Amén. Señor amado Padre Celestial,